Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo estamos? Vamos a resolver este ejercicio de la UC, ¿de acuerdo? Sobre todo para Mabe que me pidió. Bueno, vamos a ello. Ya. Bueno, como puedes ver es un ejercicio de equilibrio con conservación de momentos, ¿de acuerdo? Dice, para mover dos barriles con peso, bueno, va subrayando los datos importantes. Los dos barriles, ambos barriles, tienen un peso de 80 libras, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, si a esto de aquí, por ejemplo, a este de aquí le llamamos W1, ¿vale? Llamémosle W1, y este de aquí le llamamos W2, ¿vale? Pues tienen que saber que entre W1 y W2 el peso es, ambos pesos pesan 80 libras, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner por acá, tanto W1 como W2 pesan 80 libras, ¿de acuerdo? Ya, leyendo nomás saco ese datito de ahí. Dice, cada uno se utiliza una carretilla, pues tú observas ahí está la carretilla. Dice, sin tomar en cuenta la masa de la carretilla, determine, vamos viendo la fuerza vertical P, entonces el objetivo hallar es P, ¿cierto? Esta fuerza vertical P, que si no la ves, pues está por aquí, ¿ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Que debe aplicarse en el manubrio para mantener el equilibrio. Entonces, como te había venido cantando, pues vamos a ver equilibrio, ¿no es cierto? Y este ángulo alfa de aquí, que tú lo ves, este ángulo alfa vale 35 grados. Entonces, otro datito, ¿no es cierto? El ángulo alfa vale 35 grados. Bien. Y en literal B me dice la reacción correspondiente a cada una de las dos ruedas. Entonces, la reacción de las ruedas, ¿no es cierto? La reacción va a hacer una fuerza hacia arriba, ¿no? Es una fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí va a haber una reacción de las ruedas. Como está en el punto B, va a poner reacción que ejerce el punto B, que viene a ser las ruedas. Recuerda que hablamos de ruedas, hay dos reacciones. Entonces la reacción en el punto B de las ruedas, ¿no? Recuerda que hay dos llantitas, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. A ver, primero, tener en cuenta que vamos a trabajar con un plano inclinado, ¿ya? Entonces, un plano inclinado. Bueno, allí yo ya me adelanto un poquito a esto del plano inclinado. Entonces, en un plano inclinado, pues generalmente me dan un ángulo. ¿Ya? Vamos a llamarle este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Ahora, este ángulo alfa es el mismo que choca con el eje Y. Por favor, siempre tienes que hacer que choque con el eje Y. O sea, va a ser el mismo que choca con el eje Y. Entonces, por ejemplo, si hay hacia abajo hay una fuerza W en general, entonces este ángulo que está celeste aquí viene a ser lo mismo. ¿Siempre le chocas con el eje X? No. Con el eje Y, ¿no es cierto? Entonces va a ser el mismo de acá. Entonces, tener en cuenta eso de allí. Ambos ángulos son lo mismo. ¿Ok? Ahora, continuamos. ¿Ya? Ahora sí, ya vamos con la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, como me dicen en el equilibrio, mis muchachos, como me dicen en el equilibrio, pues recordar, ¿ya? Podemos coger nosotros punto de referencia como el punto A o el punto B. ¿Cierto? Entonces voy a escoger mi referencia. A ver, quiero verlos, a ver. Mi referencia, ¿ya? Va a ser el punto B. En este caso me conviene que es el punto B. ¿Por qué me dirán el punto B? Porque si te piden P que está en el punto A, pues coge el punto contrario. ¿De acuerdo? P, esto es lo que piden, ¿no es cierto? Que está en el punto A, pues coge el punto contrario. ¿De acuerdo? Ahora, como tú podrás observar, ¿sí? Estas fuerzas se dividen en su fuerza vertical, ¿de acuerdo? Esta de aquí y su fuerza horizontal. Estos pesos, ¿no es cierto? Igual aquí, su peso horizontal y su peso vertical. ¿Ya? Igual este peso de esta fuerza P en su componente horizontal y su componente vertical. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Entonces aquí se me forman unos triángulos rectángulos, ¿sí? Aquí se me forman unos triángulos rectángulos. O sea, ¿qué ángulo tendrán? Yo ya sé, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, alfa vale 35, y como te dije, siempre se coge con el eje Y. Entonces, estos ángulos ya tengo yo, ¿ya? Entonces, para que se vea mejor, bueno, aquí también, ¿no? ¿Sí? Aquí también, ¿de acuerdo? Aquí también esto va a ser alfa, esto va a ser alfa, y aquí también va a ser alfa, ¿ya? Entonces voy a separar esos triángulos rectángulos, para que no esté medio engorroso el gráfico, ¿ya? Entonces voy a separarlos, bueno, voy a bajar un poquito, ¿sí? Entonces, a este triángulo rectángulo de aquí, lo separo, ¿ya? Lo pongo aparte, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que hacia abajo va la fuerza W2, ¿no es cierto? Que vale 80 libras, si no me equivoco, ¿ya? Y esto se descompone en su fuerza en Y y en su fuerza en X, ¿no es cierto? En su fuerza en X, ¿ya? Como este ángulo vale 35, mis muchachos, este ángulo vale 35 grados, lo del frente de 35 está asociado a la función seno, ¿de acuerdo? Vendría a ser 80 por seno de ¿cuánto? De 35, ¿ya? Eso vendría a ser mi fuerza en X.
Y mi fuerza en Y vendría a ser, pues si ya ocupamos seno, pues lo otro va a ser por coseno, ¿cierto? 80 coseno de 35 grados. ¿Sí? Entonces ya tengo este triángulo de aquí, lo saqué aparte, ¿no es cierto? Y ahora voy a sacar este de acá, este triángulo de aquí. ¿Sí? Bueno, viene a ser el mismo, ¿ya? Viene a ser el mismo, bueno, lo voy a poner un poquito más acá. Recordemos que este lo llamé W1, entonces W1 es igual a 80. ¿Sí? Ese se compone mi fuerza en Y, ¿ya? Y mi fuerza en X. ¿Estamos? Recordemos que este ángulo de aquí vale 35 grados. ¿Ya? Entonces, lo que está al frente, pues viene asociado a seno, entonces vendría a ser, como les dije, por eso da lo mismo, sería 80 seno de 35, mientras que vendría a ser 80 por coseno de 35. ¿Ya? Pasito, pasito, ya, vamos allí. Ahora me falta este triángulo de acá, ¿de acuerdo? Ahora me falta este triángulo de acá. ¿Ya? Entonces, el triángulo, bueno, la fuerza P es así, la fuerza P es hacia arriba. ¿Ya? Uy, me salió chueco. Vamos a ver, púlsame que no me falle, ¿ya? Entonces, esta vendría a ser la fuerza P, ¿sí? Entonces, se forma aquí mi P en Y, ¿perdón? ¿Estamos? Y aquí vendría a ser, a ver, vendría a ser mi P en Y y hacia acá mi P en X, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí también vale 35, ¿estamos? Entonces, lo que está al frente, ya sabemos, vendría a ser P, en este caso, por seno de 35, ¿ya? Mientras aquí en este caso vendría a ser P por coseno de 35 grados. Bien, ahora, ¿por qué no descompongo? Tal vez se preguntarán, ¿por qué no descompongo la fuerza en B? Porque yo escogí el punto B de referencia, entonces la reacción no tiene fuerza ahí porque no hay distancia, porque recuerden que un momento de fuerza es fuerza por distancia, entonces justo en el punto B, entonces aquí esta no tiene distancia, entonces por eso no le pongo allí, ¿ya? Pero bueno, recordad, entonces está aquí, hago como que si no existe, pero al final ya va a aparecer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la pongo? Porque justo cojo este punto B como referencia, recalco, ¿no? ¿Estamos? Entonces, recordemos, ¿no es cierto? Ya, que el momento, ¿no es cierto? Que como me dice que la condición de equilibrio, ¿cierto? Me dice la condición de equilibrio, eso quiere decir que la sumatoria de todos los momentos existentes va a ser igual a ¿qué? A cero, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que estos momentos tanto sería como en el eje X, ¿ya? En el eje X y también en el eje Y. Entonces, en los dos sentidos, eje X y eje Y. Ok, ya recordar que si mi fuerza me hace girar a mi palanca en sentido antihorario, la fuerza es positiva, ¿cierto? Y si me hace girar en sentido horario, pues la fuerza es negativa. ¿Estamos donde estamos? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, primero vamos solo a considerar el eje, este eje Y, este eje de aquí, el eje Y, y esto vendría a ser el eje X, ¿cierto? Eje X, y esto vendría a ser el eje Y. Entonces, solo vamos a considerar el eje Y. Pues bueno, tenemos que considerar los dos, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos ahí, con el eje Y. ¿Ya? Entonces, solo nomás voy a dibujar este bracito de palanca del eje Y, este rabito de aquí, este cachito de ahí, ¿ya? Entonces, bueno, lo voy a dibujar algo así. Hay más o menos, ¿no? No un dibujo tan artístico. Ustedes lo harán bonito. ¿Ya? Uy, me salió pésimo, pésimo, pésimo. A ver, vamos a hacerlo bonito. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser el punto B, ¿no es cierto? Mi punto B de referencia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en esto de aquí, ¿ya? Entonces, si nosotros lo observamos, ¿de acuerdo? Aquí, a la misma altura de B, yo puedo encontrar, a ver, aquí, a la misma altura de B, se encuentra esta fuerza P. Vamos, recae como que a la misma altura. No se ve ahí bien, no está escuadra, pero bueno, sería la misma fuerza. Entonces aquí hay una fuerza P hacia acá, ¿no es cierto? ¿Estamos? Muy bien. Esta fuerza P, pues viene a ser, aquí está, ¿no? P seno de 30, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces pongo ahí. Pongo ahí. Esta fuerza viene a ser P por seno de 30. Hay 5 grados, ¿no es cierto? Ya. Ahora, aquí, desde su centro de gravedad, hay estas dos fuerzas de acá. ¿Estamos? Que no están justo en B, están un poquito más arribita, ¿no? Entonces estas dos fuerzas vendrían a ser las mismas de acá, ¿ya? Entonces, vendría a ser una fuerza ahí que vendría a ser 80 seno de 35, ¿ya? Y otra fuerza un poquito más arriba del otro barril que vendría a ser 80 también por seno de 35, porque son barriles de mismo peso, ¿no? ¿Estamos? Ahora, ¿qué distancia los separa? ¿No es cierto? Aquí, usted observe el gráfico, entre el centro de gravedad, observe el gráfico. Hacia acá hay 20 pulgadas de distancia, 20 inch de distancia, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia la pongo aquí. De aquí a acá hay 20. ¿De acuerdo? Ya. Entonces,
¿Cuál fuerza se va a anular? Esta de aquí. Yo ya no la pongo porque no hay distancia, porque justo parte de B, ¿cierto? Entonces esa fuerza no le considero, ¿no? Vamos, no le considero. ¿Ya? Ahora, estas fuerzas de aquí, estas dos fuerzas, tanto esta de acá como esta de acá, me dan un movimiento así, pues mis muchachos, ¿no es cierto? Si yo considero esa palanca, pues me van a hacer mover en sentido antihorario. Ambas, ¿no? Esta también me va a hacer sentido, mover en sentido antihorario. Como es el sentido antihorario, pues la fuerza es positiva, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, del eje X, pues yo recalco lo siguiente, recupero lo siguiente, que yo tengo 80 por seno, esta vendría a ser mi fuerza, esto vendría a ser mi fuerza y esto vendría a ser mi distancia. Y esto, ¿no es cierto? De 35 grados por 20, ¿ya? Pero hay otra, más 80 seno de 35 grados, ¿ya? Y esta también por 20, ¿no? Porque su distancia vendrá a ser 20, ¿ya? Entonces ya tengo mis dos primeras fuerzas del eje X, del eje Y. Ahora pues me voy a enfocar pues ahora en el otro eje, en el eje X, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces para eso dibujo la palanca, el brazo de fuerza, que vendría a ser esto de acá, ¿cierto? Eso de allá lo dibujo, ¿sí? Entonces lo dibujo, vamos dibujándolo. Y con paciencia pues chicos, ¿no? Ya. Estamos donde estamos, bien. Bien, bien, chicos, ahí está, más o menos ya dibujé. Este recuerden que es el punto B. Vamos, este va a ser el punto B. Bueno, la primera fuerza que yo veo es la fuerza esta de aquí. Esta fuerza de P en el punto A. ¿Cierto? Esta fuerza de acá. Fuerza de acá. ¿Qué vendría a ser esta de acá? P coseno de 35, ¿no es cierto? Entonces vamos poniendo. Entonces vendría a ser hacia arriba yo tengo una fuerza que es aquí en el punto A. Vendría a ser P coseno de 35 grados. ¿Ya? Ahora tengo estas dos fuerzas hacia abajo, ¿no es cierto? Que nacen más o menos aquí, ¿no? Entonces una vendría a ser del primer barril, del barril más cerca a B. ¿Ya? Entonces vendría a ser así, hacia abajo. Y la otra también por acá, un poquito más cerca del punto A. ¿De acuerdo? Ya. Ambas fuerzas valen 80 coseno de 35, 80 coseno de 35. Entonces pongo, ¿no? Vendría a ser 80. A ver, perdón, voy a poner más, mejorcito. Es el 80 coseno de 35 y esto también vendría a ser 80 su coseno de 35 grados. ¿Estamos? Ya. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ver sus distancias, ¿no es cierto? La fuerza más lejana, fuerza más lejana, que es vendría a ser el punto A, tiene una distancia de 32 más 24 más 8, ¿cierto? Si usted pone en la cálculo 32 más 24 más 8, le va a dar 64. Entonces, esta fuerza de aquí está separada, ¿no? De aquí a acá 64 pulgaditas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la otra fuerza va a estar separado, pues, vendría a ser 24 más 8, ¿no es cierto? 24 más 8, que vendría a ser 32. Entonces, esta de aquí a acá, ¿verdad? Es 32. Y la otra fuerza está de aquí, pues solo está separado 8. ¿Ya? Pues ustedes pueden ver el gráfico aquí, pues solo está separado 8. ¿Ya? Entonces, listo. Ya vamos a aplicar las fuerzas. Ahora, tener en cuenta, a ver, esta fuerza P, enfocándonos en esta fuerza, le hace virar así, ¿no es cierto? En sentido horario, por eso es positivo. Mientras estas de aquí les hace girar vuelta en el otro sentido, ¿no es cierto? Tanto este y tanto este. Entonces estas de aquí vendrían a hacer sentido negativo, ¿no es cierto? Ya. Entonces eso vamos a poniendo a mi ecuación de aquí. A mi ecuación de aquí. ¿De acuerdo, mis muchachos? Bueno, vamos poniendo ya. Es un ratito. Vamos poniéndole más bonito esto. Clones y todo. Perdón. Ya. Voy a copiar esto y lo voy a poner un poquito más abajo. ¿Ya? Esto pues lo voy a eliminar. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Bueno, ahora sí, retomemos. ¿Ya? Entonces, listo. Ya. Bueno, voy a moverme un poquito más acá. Listo, ahora sí. ¿Ya? Entonces vamos poniendo estas fuerzas de aquí. ¿Recuerdan? Estas fuerzas de aquí. A ver, vamos poniendo esta de aquí. Vendría a ser más positivo esta de aquí, ¿no es cierto? Porque le hace girar en sentido antihorario. ¿Ya? Vendría a ser P coseno de 35 por su distancia, que es 64 positiva, y estas dos negativas, ¿no? Vamos. Vendría a ser menos. Vamos con esta de aquí. 80 cos de 35 por su distancia, que es 32, ¿verdad?
por su distancia que es 32, ¿no? Y menos 80 cos de 35 por su distancia que es 8. Esto va a ser igual a 0. Ok, recordemos que el objetivo era sacar P, ¿cierto? El objetivo era sacar P. ¿Ya? Ya estamos a unos pasitos de hacer. A ver, si ustedes se fijan, esta fuerza y esta fuerza es lo mismo, ¿no es cierto? Porque ambos tienen exactamente lo mismo. Dirán, ¿esta también es lo mismo? No, porque aquí hay un 32 y hay un 8, entonces no es lo mismo, ¿no es cierto, chicos? No es lo mismo. Pero las dos de acá al inicio sí son lo mismo. Entonces, en vez de poner dos veces eso y eso, pues yo puedo borrar y poner solo esto de aquí que se repite dos veces, ¿no? Entonces le voy a poner un 2 por esto. Espero que sepas de dónde sale este 2 de aquí. ¿Ya? Entonces, despejando P. Recuerda, el objetivo era despejar P. ¿Ya? Entonces, P cos de 35 por 64, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? Vamos viendo, vamos aquí. Estos que están restando van a pasar a ¿qué? A sumar, vendría a ser 80 cos de 35 por 32 más 80 cos de 35 por 8, ¿de acuerdo? Esta fuerza que está sumando, pues pasa al otro lado a restar, vendría a ser menos 2 por 80 por seno de 35 y por 20, ¿no es cierto? Ya. Vamos, eso sería el despeje. Pero de una vez, ¿no es cierto? Ya estamos medios grandecitos. Esto de aquí, ¿cierto? Esto que estaba multiplicando, pues pasaría a dividir, ¿no es cierto? Entonces, P vendría a ser igual. Recuerda, esto que estaba multiplicando, pues pasa a dividir, ¿no? Entonces se pasa a dividir, dividido para el coseno de 35 y por 64. Lo siguiente es que usted ponga en la cálculo, ¿cierto? Y P, bueno, le va a dar 14.989 algo. Entonces, redondeando, pues le va a dar ¿cuánto? Mis 15 libras, ¿cierto? 15 libras. Recordemos que en este caso no está en newton, sino está en libras fuerza. Listo, entonces ya tendría el literal A. Buenísimo, todo eso para sacar el literal A. Entonces ya tendría mi literal A. Entonces recordemos que P es igual a ¿cuánto? Me dio 18 newton. Ah, perdón. Me dio 15 newtons, ¿no? Me dio 15 newtons, ya. Ahora, ¿cómo sabemos la reacción de en B? Recordemos que la reacción de en B yo la borré. ¿Por qué? Porque cogí de referencia esta reacción en B, ¿cierto? Yo la borré. O podrían hacer lo mismo, pero poniendo el punto A como referencia. ¿Ya? No les recomiendo eso porque sale un poquito largo. ¿Ya? Pero mejor entonces, como todo está en equilibrio, nosotros podemos hacer lo siguiente, mis muchachos. ¿Sí? Nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a borrarte esto por aquí que me estorba. Y no es cierto, solo me enfoco en el eje X. ¿Ya? Perdón, en el eje Y. Teniendo en cuenta esto, que el eje X es así, el eje Y ya no como plano inclinado. ¿Ya? Entonces en el eje Y, fijémonos aquí. ¿Ya? Entonces en el eje Y, ahí está de acá, para arriba, ¿qué más? Esta de aquí, a ver, borrando todo esto de aquí, ¿no es cierto? Borrando esto de aquí. ¿No? Haciendo de nuevo, a ver, para que no se haga tan difícil el gráfico. Yo ya tengo una fuerza P aquí, pero también tengo una reacción hacia arriba, ¿no es cierto? De hacer la reacción en el punto B de las llantitas. ¿Ya? Y no olvidarme de los pesos. Tengo aquí este que era el W1 y el W2. Entonces ya no hay más fuerzas, ¿no? Entonces, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Significa que las fuerzas para arriba van a ser igual a las fuerzas para abajo. Entonces, las fuerzas para arriba, pues solo son la reacción y el peso, ¿no es cierto? Entonces, vendría a ser la reacción en B más su peso. Pero, aquí mantiene un 2. ¿Por qué 2? Porque recuerda, hay dos llantitas. Entonces, hay una reacción de aquí y la llanta de atrás que no se ve. ¿Sí? Entonces, vendría a ser las fuerzas para arriba. Va a ser igual a las fuerzas para abajo. Vendría a ser W1 más W2. ¿De acuerdo? Entonces despejamos, recuerda, el objetivo es despejar la reacción en B, ¿cierto? Entonces va, reacción en B, ¿ya? Entonces reemplazamos la, recuerda que esto vale 80, esto vale 80, ¿cierto? Entonces aquí sería, bueno, sería dos reacciones en B, vendría a ser 80 más 80, ¿ya? Este P vale 15, ¿no es cierto? P está sumando, pasa a, ¿qué? A restar, vendría a ser menos 15. Recuerda que P ya saqué, que vale 15, ahí está, ¿no? ¿Ya? Y de una vez este 2 que está aquí multiplicando, ¿cierto? Yo lo puedo pasar a ¿qué? A dividir, claro que sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacemos eso y me va a quedar algo muy elegante, muy bonito. Va a quedar que la reacción en B, ¿cierto? Va a ser igual, bueno, hacen esos cálculos, le sale 72.5 newtons, perdón, no, libras fuerza. 72.5 libras fuerza. Y ya está, pues bien, muchachos, ¿sí? En conclusión, ¿cierto? El literal A, ¿cierto? El literal A, que me pedían la fuerza P, ¿ya?
fuerza P y el literal B que me pedían la reacción de las llantas, pues ya las tengo. ¿Listo? Esto ya sé como que la conclusión de los ejercicios. En uno me daba 15 libras fuerza y en el otro me daba ¿cuánto? 72.5 libras fuerza. ¿Ya? Entonces espero que haya sido claro. Espero que les haya ayudado, chicos. Ya nos veremos.